Capítulo 14. El príncipe no ha de tener otro objeto, ni dedicar otro propósito, ni cultivar otro arte que el que enseña el orden y la disciplina de los ejércitos, porque es el único que se espera haber ejercido, porque el que manda este arte encierra utilidad tamaña, que no solamente mantienen el trono a los que nacieron príncipes, sino que también hacen subir con frecuencia la clase de tales a los hombres de condición privada. Por una razón opuesta, sucedió que varios príncipes que se ocupaban más en las delicias de la vida que en las cosas militares, perdieron sus estados. La primera causa que haría a un príncipe perder el suyo sería abandonar el arte de la guerra, como la causa que hace adquirir un reino al que no lo tenía, eso de salir en ese arte. Se mostró superior en ello San Francisco Sforza, por el solo hecho de que, no siendo más que un simple particular, llegó a ser duque de Milán, mientras que sus hijos, por haber renunciado a las fáticas e incomodidades de la profesión de las armas, de duques que eran, pasaron a ser simples particulares. Entre las demás raíces del mal que acaecerá a un príncipe si por sí mismo no ejercita el oficio de las armas, debe contarse el menosprecio que habían concebido contra su persona, lo cual es una de aquellas infamantes notas de que debe preservarse siempre, como se dirá más adelante, al hablar de aquellas otras que puedan serle útiles. Entre el que es guerrero y el que no lo es, no hay ninguna proporción. La razón y la experiencia nos enseñan que el hombre que se haya armado no obedece con el gusto al que está desarmado, que el amo desarmado no se encuentra seguro entre sirvientes armados, con el desdén que late el corazón del uno y la sospecha que el ánimo de otro abriga. No es posible que lleven a cabo juntos buenas operaciones. Amén de las demás calamidades que se ata a un príncipe que no entiende nada de la guerra, existe la de no ser estimado de sus soldados ni poder fiarse de ellos. El príncipe no debe cesar de ocuparse en el ejercicio de las armas, dándose a ellas más en los tiempos de paz que en los de guerra, y pudiendo hacerlo de dos modos: el uno con acciones y el otro con pensamientos. En cuanto a sus acciones, debe no solamente tener bien ordenadas y ejercitadas a sus tropas, sino también ir a menudo de casa, con la que por una parte acostumbre a su cuerpo a la fatiga, y por otra aprender a conocer la calidad de los sitios, el declive de las montañas, la entrada de los valles, la situación de las llanuras, la naturaleza de los ríos y de los lagos, y este es un estudio en que debe poner la mayor atención, porque conocimientos semejantes le son útiles por dos conceptos. En primer lugar, dándole a conocer el país le sirven para defenderlo mejor, y además, cuando ha frecuentado mucho los lugares, comprende fácilmente en lo que es el otro país que no tenga a la vista, y en el que aún no haya combinado operaciones militares. Los sitios, las montañas, los valles, las llanuras, los ríos y los lagos de la Toscana ofrecen con los de otros países cierta semejanza, que se hace que por medio del conocimiento de una provincia se pueden conocer fácilmente las otras. El príncipe que carece de esta ciencia practicando no posee el primero de los talentos necesarios a un capitán, porque ella enseña a hallar al enemigo, a tomar alojamiento, a conducir los ejércitos, a dirigir las batallas, a talar con acierto un territorio. Entre las alabanzas que los escritores antiguos predicaron a Filopémenes desde los acayos, la mayor fue la de no haber pensado nunca, aún en tiempo de paz, más que en los diversos modos de hacer la guerra. Cuando se paseaba con sus amigos por el campo, se paraba a menudo y discurría con ellos sobre cualquier supuesto táctico, diciendo: si los enemigos se hallasen en aquella colina y nosotros nos encontrásemos aquí con nuestro ejército, de parte de quién estaría la superioridad, como se puede ir seguramente contra ellos, observando las reglas de la táctica, como convendría darle alcance si se retirara. Les proponía, andando todos los casos en el que puede hallarse un ejército, oía sus pareceres, emitía el suyo y lo corroboraba con buenas razones. De suerte que, por tener continuamente ocupado su ánimo en lo que concierne al arte de la guerra, nunca al conducir a sus tropas había sido sorprendido por un accidente para el que no hubiese preparado antemano el remedio oportuno. El príncipe, para ejercitar su espíritu de leer las historias y el contemplar las acciones de los varones insignes, debe notar particularmente cómo se condujeron en las guerras, examinando las causas de sus victorias a fin de conseguirlas él mismo, y las derrotas a fin de no experimentarlas. Debe ser, sobre todo, como lo hicieron ellos, escoger entre los antiguos héroes cuya gloria se celebró más, un modelo cuyas proezas estén siempre presentes en su ánimo. Alejandro Magno imitaba a Aquiles César, seguía a Alejandro y Escipión, caminaba tras las huellas de Ciro. Cualquiera que lea la vida de este último, escrita por Jenofonte, reconocerá cuatro triunfos que obtuvo Escipión por no haber calcado su conducta con la de Ciro, no solo en cuanto a la valentía, la destreza, la disciplina y el arrojo, mas también respecto de la continencia, la afabilidad, la humanidad y la liberalidad, que según autor griego resplandecieron en el monarca persa. En síntesis, de acuerdo con las reglas que debe observar un príncipe sabio, lejos de permanecer ocioso en tiempo de paz, ha de formarse entonces un copioso caudal de recursos bélicos que pueden serle de provecho en la adversidad, a fin de que, si la fortuna se le torna contraria, se haya dispuesto a resistírsela. Capítulo 15.
Conviene ahora ver cómo debe conducirse un príncipe con sus amigos y con sus súbditos. Muchos escribieron ya sobre esto y al tratarlo yo con posterioridad no incurriré en defecto de presunción, pues no hablaré más que con arreglo a lo que sobre esto dijeron ellos, siendo mi fin hacer indicaciones útiles para quienes las comprendan. He tenido por más conducente a este fin seguir en el asunto la verdad real y no los desvaríos de la imaginación, porque muchos concibieron repúblicas y principados que jamás vieron y que solo existían en su fantasía acalorada. Hay tanta distancia entre saber cómo viven los hombres y cómo deberían vivir que él para gobernarlos aprende en el estudio de lo que se hace para deducir lo que sería más noble y más justo hacer. Aprende más a quedar su ruina que a reservarse de ella, puesto que un príncipe que a toda costa quiere ser bueno cuando de hecho está rodeado de gentes que no lo son, no puede menos que caminar hacia un desastre. Es necesario que un príncipe que desee mantenerse en su reino aprenda a no ser bueno en ciertos casos y a servirse o no debe servirse de su bondad, según que las circunstancias lo exijan, dejando pues a un lado las utopías en lo concerniente a los estados y no tratando más de las cosas verdaderas y efectivas. Digo que cuantos hombres atraen la atención de sus prójimos y muy especialmente de los principales por hallarse colocados a mayor altura que los demás, se distinguen por determinadas prendas personales que provocan la alabanza o la censura, uno es mirado como liberal y otro como miserable. En lo que me sirvo de una expresión toscana, en vez de emplear la palabra avaro, dado que en nuestra lengua un avaro es también el que tira a enriquecerse con repiña, mientras que llamamos miserable únicamente aquel que se abstiene de hacer uso de lo que posee. Y para continuar mi enumeración añado, uno no se reputa como generoso y otro tiene fama de rapaz. Uno pasa por cruel y otro por compasivo, uno por carecer de lealtad y otro por ser fiel a sus promesas, uno por afeminado y pusilánime y otro por valeroso y feroz, uno por humano y otro por soberbio, uno por casto y otro por lascivo, uno por dulce y flexible y otro por duro e intolerable, uno por grave y otro por ligero, uno por creyente y religioso y otro por incrédulo e impío, etc. C. Y cada cual convendrá en ello que no había cosa más deseable y más loable que el que un príncipe estuviese dotado de cuantas cualidades buenas mezclado con las malas que le son opuestas, pero como si es casi imposible que las reúna todas y aun que las ponga perfectamente en práctica porque la condición humana no lo permite, es necesario que el príncipe sea lo bastante prudente para evitar la infamia de los vicios que le haría perder su corona, y hasta para preservarse si puede de los que no se la harían perder. Si no obstante no se obtuviera de los últimos, quedaría obligado a menos reserva, abandonándose a ellos, pero no tema incurrir en la infamia ajena a ciertos vicios si no le es dable sin ellos conservar su estado, ya que si pesa bien todo, hay cosas que parecen virtudes, como la benignidad y la clemencia, y si las observa quedarán su ruina, mientras que las otras que le parecen vicios, si las practica, que serán su seguridad y su bienestar.